Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo del curso de programación orientada a objetos. Y en el vídeo de hoy vamos a ver qué son las clases estáticas. Vamos a verlo y vamos a explicarlo. Muy bien, para ello, como siempre, abrimos nuestro Visual Studio, abrimos la solución del curso, donde de momento solo tenemos estos tres proyectos, y vamos a crear un nuevo. Como siempre, sobre la solución, botón derecho, agregar nuevo proyecto. Nos aseguramos que tengamos elegido Visual Basic, plataforma Windows y una aplicación de consola. Seleccionamos aplicación de consola.NET Core y pulsamos en siguiente. A este proyecto lo vamos a llamar clases estáticas y pulsamos en crear. Bien, se nos abre de momento el único archivo que tiene nuestro proyecto. Eliminamos la línea donde nos pinta el Hello World. Y para explicar las clases estáticas vamos a recurrir a una clase que creamos en un proyecto anterior, en el proyecto crear clases, creo que fue, sí, donde tenemos la clase calculadora área. Vamos a seleccionar con el botón derecho esta clase, botón derecho, vamos a darle a copiar, cerramos aquí y sobre el proyecto de clases estáticas, cerramos siempre esta ventanita, botón derecho, pegar. Bien, lo que hemos hecho ha sido crear una copia de la clase que creamos en vídeos anteriores. Bien, aquí tenemos nuestra clase estática que vamos a hacer un pequeño resumen. Tenía dos atributos. Uno era pi, que guardaba la constante pi. Otro era m1, de tipo doble, que era para que el usuario pudiera almacenar en memoria cualquier cantidad que él viera necesario en ese momento. Ese atributo m1 tenía su propiedad para el acceso, para recibir el dato o para dar un valor nuevo que tenía ciertas condiciones. Y también tenía estos cuatro métodos que lo que hacía era que nos calculaba tanto el área de un triángulo como el área de un cuadrado, el área del rectángulo o el área de una circunferencia. Pues bien, tenemos esta clase ya creada en nuestro proyecto. Nos vamos a ir al método main, al método principal de nuestro programa. Y lo primero que vamos a hacer es crearnos dos objetos. Lo vamos a llamar calculadora 1 como nuevo calculadora área. Abrimos y cerramos llaves y nos creamos un segundo objeto. Calculadora 2 as new calculadora área. Abrimos y cerramos. Bien, de momento nuestro programa simplemente lo único que ha hecho ha sido crear dos objetos de la clase calculadora área. Ahora, antes que se me olvide, dejamos la consola en pausa. Y para ello, console.write. Bien. Ahora vamos a imaginarnos que estamos creando un programa en el que necesitamos constantemente ir haciendo unos cálculos de ciertas áreas. Llega un momento que necesitamos comprobar ese cálculo. Para ello vamos a hacer console.writeLine y vamos a usar la calculadora 1. Área triángulo, que nos pedía base por altura. Vamos a poner 10 y 10 también. Y nos lo pinta en pantalla. Pulsamos play. Perdón, se está ejecutando el programa, el proyecto crear clases. Para ello, clases estáticas, botón derecho, establecer como proyecto de inicio. Pulsamos play. Bien, nos devuelve que el área de un triángulo que tiene base 10 y altura 10 es 50. Bien, perfecto. Y ahora aquí es donde tenemos que observar realmente dónde aparecen las clases estáticas. Es decir, voy a poner un ejemplo de que yo estoy trabajando de administrativo en una oficina y, por ejemplo, puedo necesitar bolígrafos. Puedo necesitar varios objetos del tipo bolígrafo. Puedo necesitar uno negro, uno azul, uno rojo, un rotulador negro. En fin, puedo necesitar varios objetos de la clase bolígrafo. Entonces necesitaría una clase bolígrafo en la que yo pudiera instanciar distintos tipos de objetos de esa clase. Lo mismo pasa si llevamos el control de ciertos empleados. Creamos una clase empleado y cada vez que tenemos un empleado nuevo o tenemos que modificar los datos de un cierto empleado, pues necesitamos ir creando objetos de la clase empleado. Pero ¿realmente eso ocurre con una calculadora? Por ejemplo, si tenemos una calculadora, ¿necesitamos crear muchas calculadoras? No. Simplemente necesitamos usar las características de esa herramienta. Por lo tanto, ahí es donde entran en juego las clases estáticas, porque una clase estática no es más que una clase que no permite
ser instanciada. Es decir, creamos una clase para beneficiarnos de sus propios métodos, de sus cualidades. Pero no es necesario crear objetos de esa clase. Por ejemplo, aquí vemos que si yo necesito calcular el área de un triángulo, me da igual hacerlo con calculadora 1 que con calculadora 2, que con la 3, que con la 4. Es absurdo crear muchos objetos de la clase calculadora área. Simplemente yo necesito beneficiarme de sus cualidades. Por lo tanto, es que ni siquiera necesito tener objetos de esa clase. Simplemente con hacer llamamiento a la clase y usar sus cualidades. Pues bien, vamos a entrar en la clase calculadora área. Y si venís de otros lenguajes de programación, o si a partir de este veis más tipos de lenguajes de programación, veréis que las clases estáticas, simplemente, donde se crea la definición de la clase, en los demás lenguajes se pone aquí static y ya está. Esta clase, a partir de ese momento, dejaría de ser una clase normal y corriente donde se pueden instanciar objetos y pasaría a ser una clase estática. Es decir, ahora el usuario, para usar todas estas características de la clase, necesitaría llamar a la propia clase y no crear ningún objeto. Si vemos aquí, no pasa esto en visualbasic.net, ya que si ponemos el ratón encima del error ya nos indica que las clases no se pueden declarar como estáticas. Esto ocurre porque para visualbasic.net la característica de la clase estática a ellos le llaman módulos. Entonces, para crear una clase estática, nosotros debemos de crear un módulo. Y me vais a permitir, vamos a ir aquí al proyecto, vamos a pulsar botón derecho, agregar, y esta vez en vez de elegir clase, vamos a elegir módulo. Bien, elegimos módulo y le vamos a poner un nombre. Lo vamos a llamar calculadora área módulo, para diferenciarla de la otra. Pulsamos en agregar. Bien, aquí tenemos nuestro módulo ya creado. A simple vista se crea igual que una clase, con la única diferencia de que en vez de poner class, pone módulo y cuando finaliza en módulo. Bien, vamos a ir a la clase calculadora área y vamos a copiar todo su contenido. Control C lo copio y Control V lo pego aquí. Bien, vamos a recoger para que se vea más claro. Si os fijáis, la estructura es exactamente la misma. Aquí pone public class calculadora área y aquí tenemos módulo calculadora área, módulo que es su nombre. Pues bien, ahora si volvemos al programa principal podemos ver que ya no hace falta crear un objeto y llamar a ese objeto para utilizar las características de la calculadora área. Para ello podemos poner aquí calculadora área módulo, no confundir con la clase, calculadora área módulo, punto, área circunferencia, área cuadrado, área rectángulo, área triángulo. M1 es la propiedad que tenemos para almacenar en memoria. Pues por ejemplo, rectángulo, abrimos paréntesis y es exactamente igual que si fuese una clase. La base 15, altura 20. Pulsamos intro y ejecutamos. Nos falta aquí un paréntesis de cierre. Ahí. Pulsamos intro y nos devuelve el área. Lo que hemos hecho ha sido crear una clase estática. En Visual Basic a esta clase estática se le llaman módulos. Bien, realmente llevamos todo el curso, desde que empecé el primer vídeo del curso de visualbasic.net, usando clases estáticas. De hecho, aquí ahora mismo hemos hecho uso 2 veces de una clase estática. Una clase que en vez de crearla nosotros, la ha creado Microsoft. Y es esta de aquí. Console. Console es una clase ya estática que nos viene preparada dentro de la librería System para que nosotros la usemos. Nosotros no podemos crear din mi consola as new console. Si ponemos el ratón encima, nos dice que representa error en resolución de sobrecarga porque no tiene acceso a ninguna función new. Es porque no se pueden instanciar objetos de esta clase. Y esto es una clase estática, porque nosotros llamamos a la clase punto
y tiene sus propiedades y sus métodos igual que las clases que nosotros hemos creado. Usamos el método writeLine, que obtiene como parámetro un string, que sería, esto es una clase estática, y esta clase con su método writeLine, con el parámetro este que hemos indicado, lo que hace es abrir la consola y pinta en pantalla el texto que hayamos introducido por parámetro. Estamos usando clases estáticas de primera hora y es bueno familiarizarse con esto, puesto que es una cosa que vamos a estar usando como programadores constantemente. Y no solo usando las que nos proporciona en este caso Microsoft para este lenguaje, sino vamos a estar usando también las nuestras propias, como hemos hecho aquí, al crear nuestro módulo, nuestra clase estática, ¿de acuerdo? Y usando todas sus características. Pues bueno, dejo este vídeo hasta aquí. Espero que haya quedado claro qué es esto del concepto de las clases estáticas. Y como siempre, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.